La predicción más aterradora de Edgar Cayce acaba de comenzar después de lo que ocurrió en Venezuela recientemente. Lo que está sucediendo en ese país es algo terrible, nunca visto en su historia. Sin embargo, nadie se ha dado cuenta de que esto es solo el comienzo de algo impactante que está aterrorizando al mundo entero. Algo que ya había advertido Edgar Cayce en sus profecías. Edgar Cayce, nacido en 1877, tuvo una infancia muy diferente a la de otros niños. Desde temprana edad, pasaba mucho tiempo inmerso en la lectura de la Biblia, buscando respuestas en los textos sagrados. A menudo leía al aire libre, rodeado por los árboles de los bosques de Kentucky. Siendo joven, Edgar afirmaba ver figuras que describía como espíritus, no personas, y que parecían hadas. A los 11 años, tuvo una visión significativa de una mujer que le preguntó qué deseaba más en la vida. La respuesta de Edgar fue sorprendente. Quería tener el poder de ayudar a las personas, especialmente a los niños enfermos. Este momento marcó un punto decisivo en su vida, comenzando su trayectoria como profeta. Además de sus visiones, Edgar también enfrentaba dificultades en la escuela. Su padre, preocupado, solía reprenderlo frecuentemente. Un día, desanimado, Edgar se acostó y escuchó nuevamente la voz de la mujer, quien le aconsejó dormir con la cabeza sobre sus libros escolares. Increíblemente, al seguir esta indicación, descubrió que al despertar, recordaba todo lo que había leído. En otro momento importante, Edgar sufrió un grave accidente en la escuela, lesionándose la espalda de manera tan seria que no podía moverse. Su familia estaba desesperada. Una noche, medio dormido, Edgar comenzó a hablar en voz alta, describiendo una mezcla de hierbas. Sin otra opción, sus padres decidieron probar la receta, y al día siguiente, Edgar estaba completamente curado, como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Estos eventos fueron los primeros signos de las habilidades extraordinarias de Edgar, que se volverían aún más impresionantes a lo largo de su vida. Edgar Cayce se hizo conocido por hacer predicciones sobre importantes acontecimientos globales, como el inicio y el fin de las dos guerras mundiales, el término de la Gran Depresión y la muerte de 2 presidentes de los Estados Unidos. También predijo el crecimiento de China como una potencia económica y el colapso del comunismo en Europa. Aunque algunas de sus profecías no se cumplieron, como el retorno de Jesucristo antes del año 2000, sus habilidades predictivas generaron tanto curiosidad como controversia. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan si Cayce fue realmente un profeta impulsado por su deseo de ayudar a las personas. Confiando en sus capacidades, Edgar comenzó a realizar lecturas psíquicas. A diferencia de otros de su época, sus predicciones abarcaban una amplia variedad de temas, desde la salud y la espiritualidad hasta civilizaciones antiguas y tecnologías futuras. Conocido como el profeta dormido, parecía no tener límites en sus habilidades. En 1902, una joven que había sufrido una grave lesión en la cabeza fue atendida por Cayce. Los médicos creían que no sobreviviría, pero Cayce afirmó que el problema real estaba en la columna, no en el cerebro, y sugirió que los médicos ajustaran su columna. Cayce tenía la habilidad de analizar el cuerpo humano como si estuviera usando una máquina de rayos X, y hablaba con precisión sobre términos médicos. Después de varios meses, la joven experimentó una notable recuperación. Además de sus contribuciones en el campo de la salud, Edgar Cayce también usó sus habilidades para predecir acontecimientos económicos. En 1929, tuvo la premonición de que el mercado de valores colapsaría y aconsejó a sus amigos vender sus acciones antes de que fuera demasiado tarde. Aquellos que siguieron su consejo evitaron grandes pérdidas financieras. Frecuentemente, le preguntaban sobre quién ganaría carreras de caballos o sobre qué acciones comprar, y quienes seguían sus predicciones solían tener buenos resultados. Años más tarde, predijo que la economía se recuperaría en 1933, lo que se confirmó en 1934. Cayce también predijo que Hitler se convertiría en una figura poderosa en Alemania, lo que se demostró cierto, y anticipó que su gobierno sería interrumpido por una guerra externa. Su predicción sobre una gran guerra en Europa se cumplió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que condujo al colapso del régimen de Hitler. También anticipó la formación de una alianza entre Alemania, Austria y Japón en 1938. Edgar Cayce
habló sobre la existencia de una civilización antigua sumergida cerca de Bimini, en las Bahamas. Afirmó que esa civilización era la Atlántida, una sociedad extremadamente avanzada que, según él, ocupaba una vasta área en el Océano Atlántico. Curiosamente, en 1968, se encontraron formaciones rocosas que llevaron a algunos investigadores a creer que esas estructuras podrían confirmar sus predicciones. Kayse también aseguró que la Atlántida poseía una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, pero fue destruida por una gran inundación hace aproximadamente 10.000 años, la misma mencionada en la Biblia en los días de Noé. Una de las predicciones más famosas de Edgar Cayce fue que uno de los presidentes de Estados Unidos sería afroamericano, lo que se cumplió con la elección de Barack Obama. Además, Cayce predijo las muertes de los presidentes John F. Kennedy y Franklin D. Roosevelt. También anticipó los conflictos sociales y las tensiones raciales que marcaron a los Estados Unidos en los años 60, especialmente en relación con la lucha por los derechos civiles. Cayce también demostró una asombrosa percepción sobre la Guerra Fría en el apogeo del poder de la Unión Soviética. Afirmó que la esperanza del mundo vendría de Rusia, pero no a través del comunismo, sino por medio de la libertad. Cayce predijo que eventualmente Rusia se liberaría del régimen comunista, algo que ocurrió en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Otro ejemplo notable involucra a la secta judía conocida como los esenios. En 1934, cuando aún se sabía muy poco sobre este grupo, Cayce proporcionó descripciones detalladas que más tarde fueron confirmadas. También predijo que se descubrirían documentos de los esenios, algo que ocurrió 12 años después con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, escritos por esta secta, corroborando sus afirmaciones. Muchas de sus predicciones se materializaron a lo largo del siglo XX. Pero Cayce también hizo algunas profecías inquietantes sobre el futuro. Si estás interesado, prepárate para algo que podría desafiar tu forma de ver el mundo. Si te gustan videos como este, haz clic en el botón de suscribirse justo debajo de este video. Entre las predicciones más inquietantes de Edgar Cayce, mencionó cambios drásticos en la geografía del planeta. Afirmó que los continentes se moverían y el clima cambiaría de maneras que hoy en día son difíciles de imaginar. Señaló que estas transformaciones sucederían cuando los volcanes Etna, en Italia, y Pelé, en Martinica, entraran en erupción. Ambos volcanes aún están activos. El Etna es uno de los más activos del mundo, y el Pelé, aunque no ha tenido una gran erupción desde 1902, sigue siendo considerado un volcán activo. Uno de los puntos más alarmantes en las predicciones de Cayce sobre los cambios globales involucraba a África. Afirmó que el continente se dividiría en 3 partes, con algunas ciudades desapareciendo debido al surgimiento de una enorme vía acuática. Este fenómeno estaría relacionado con la expansión del río Nilo y el aumento del Mar Rojo, que acabarían inundando grandes áreas, pudiendo incluso sumergir la ciudad de El Cairo. Asia también sufriría un gran impacto. Cayce predijo que países como India, China, Japón, Corea y Filipinas experimentarían cambios geográficos severos. Afirmó que el Océano Pacífico avanzaría sobre grandes áreas de tierra, engullendo partes de las Filipinas y de Japón, dejando solo unas pocas islas restantes del archipiélago japonés. La península de Corea y las regiones costeras de China también se verían afectadas por la elevación del nivel del mar. Sobre la India, advirtió que buscar refugio en las zonas altas podría ser arriesgado, sugiriendo que el Himalaya en Tíbet y Nepal sería una zona más segura. Con respecto a la Antártida, Cayce hizo una predicción curiosa. Aunque hoy el continente está cubierto de hielo y es conocido por su fauna, predijo que la capa de hielo desaparecería, transformando la región en un área verde y fértil, adecuada para la agricultura. Sin embargo, Australia no tendría tanta suerte. Según Cayce, las inundaciones cubrirían una cuarta parte del país, sumergiendo ciudades como Adelaida y convirtiendo desiertos como Simpson y Gibson en tierras fértiles. En cuanto a Nueva Zelanda, predijo que prácticamente saldría ilesa y que incluso se expandiría, eventualmente conectándose con Australia y convirtiéndose en un refugio para aquellos que sufrieran las consecuencias de los cambios globales. Las predicciones de Edgar Cayce para Europa también fueron dramáticas. Afirmó que gran parte del norte del continente, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, sería sumergida, dejando solo un grupo de islas dispersas.
El Reino Unido también enfrentaría grandes pérdidas, con vastas áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha siendo engullidas por el océano. Sin embargo, mencionó que algunas zonas más elevadas, como Londres y Birmingham, podrían resistir. En cuanto a Irlanda, según Casey, casi toda la isla sería sumergida, dejando solo los picos más altos por encima del nivel del mar. Para quienes disfrutan del océano, las predicciones de Casey podrían parecer interesantes, ya que afirmó que las aguas del planeta se expandirían. Predijo el surgimiento de un nuevo mar, resultante de la fusión de los mares Caspio, Negro y Báltico, creando una separación entre Rusia y Europa continental. Este nuevo cuerpo de agua se extendería hasta Siberia, transformando gran parte de esa región en tierras fértiles y convirtiendo a Rusia en una potencia agrícola importante para abastecer a Europa. Sorprendentemente, Casey también hizo predicciones dramáticas para América del Norte. Afirmó que la costa de Canadá se expandiría más de 300 kilómetros, transformando algunas áreas del país en zonas costeras. Regiones como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta se convertirían en zonas seguras para albergar a personas que huyeran de las calamidades en Asia y Europa. Además, Casey predijo que la placa tectónica de América del Norte se desplazaría, creando alrededor de 150 nuevas islas a lo largo de la costa de California. La costa oeste de los Estados Unidos se movería hacia el este, afectando estados como Nebraska, Wyoming y Colorado. En cuanto a los grandes lagos, Casey creía que se unirían con el río San Lorenzo, formando un enorme cuerpo de agua que desembocaría en el Golfo de México a través del río Mississippi. La costa este de los Estados Unidos también sufriría graves inundaciones, con áreas desde Maine hasta Florida siendo sumergidas. En México las costas también se verían afectadas por la elevación del nivel del mar y parte de la península de Baja California se fragmentaría en islas. Casey alertó que estas transformaciones sísmicas globales desplazarían a miles de millones de personas y podrían causar una enorme pérdida de vidas. Incluso afirmó que ni siquiera áreas más tranquilas y remotas, como el estado de Kentucky, estarían a salvo de las consecuencias de esta destrucción. Además de los cambios geográficos, Casey también predijo un aumento significativo en la expectativa de vida humana. Según él, en el futuro las personas podrían vivir durante varios siglos. Aunque hemos visto avances en medicina y en longevidad desde los tiempos de Casey, vivir durante siglos aún parece algo lejano de la realidad. Casey también predijo la eclosión de un gran conflicto global. Señaló al Golfo Pérsico como el origen de esta guerra, involucrando a países como Libia, Egipto, Siria e incluso regiones cercanas a Australia. Aunque una guerra a escala global no ha ocurrido hasta el momento, sus predicciones siguen generando reflexiones sobre lo que el futuro podría deparar. Una de las predicciones más interesantes de Edgar Casey se refería a China. Afirmó que el país se convertiría en una potencia global, y sorprendentemente, en un importante centro del cristianismo. Casey creía que esta transformación llevaría muchas generaciones, pero que eventualmente China desempeñaría un papel de liderazgo en el mundo cristiano, lo que representaría un cambio radical en el escenario religioso global. Algunas de sus predicciones fueron bastante controvertidas. Casey tenía teorías intrigantes sobre los orígenes y el futuro de la humanidad. Una de sus ideas más polémicas era que, en el futuro, la civilización se desplazaría de Occidente a Oriente, con China asumiendo un rol de liderazgo global. También creía que en los inicios de la humanidad, 5 razas distintas surgieron simultáneamente en diferentes partes del mundo. Mencionó las razas blanca, negra, roja, marrón y amarilla, diciendo que Dios había distribuido a estos grupos estratégicamente alrededor del planeta. Casey asociaba a los pueblos rojos, como los nativos americanos, con la legendaria civilización de la Atlántida, afirmando que los atlantes provenían de un continente perdido llamado Lemuria. Creía que esta civilización poseía una tecnología mucho más avanzada que cualquier otra de su época. Según él, los cherokees serían descendientes directos de los atlantes, y los incas también estarían vinculados a esta antigua civilización. Casey afirmó que cuando la Atlántida se hundió hace aproximadamente 12.000 años, los sobrevivientes huyeron a las Américas, donde dieron origen a estas culturas. Además de la Atlántida, Casey también creía en la existencia de otra civilización perdida llamada Lemuria,
que supuestamente estaba ubicada entre Europa y América. Según él, los habitantes de Lemuria también migraron tras la destrucción de su continente, con algunos de ellos llegando a Grecia y fundando la civilización minoica. Kayse sugirió que estos pueblos lemurianos compartieron sus conocimientos avanzados de ingeniería con los egipcios en algún momento de la historia, ayudando en el desarrollo de grandes construcciones como las pirámides. Kayse también creía que la humanidad continuaría evolucionando más allá de su forma actual. Decía que hubo un salto evolutivo que comenzó hace aproximadamente 18 millones de años, cuando el espíritu tomó forma material. Creía que entre 10.000 a.C. y 3.000 a.C., la humanidad experimentó grandes transformaciones y predijo que una nueva fase de progreso había comenzado en el año 3.000 a.C., continuando hasta nuestros días y hasta el año 2400 después de Cristo. Durante este periodo, la humanidad experimentaría enormes avances en el conocimiento y en la comprensión del mundo. Con respecto al futuro distante, Kayse hizo predicciones intrigantes. Afirmó que hacia el año 8000 los seres humanos habrían superado las limitaciones de sus mentes, eliminando la necesidad de estructuras sociales tradicionales, como las escuelas. En este escenario, creía que la humanidad habría evolucionado hacia una especie altamente iluminada, con un nivel de conciencia mucho más elevado que el actual. Sin embargo, muchas de estas predicciones fueron vistas como controvertidas, y el hecho de que algunas de ellas no se hayan cumplido, llevó incluso a sus seguidores más dedicados a cuestionar ciertos aspectos de sus profecías. Por ejemplo, Edgar Cayce afirmaba que seres espirituales llegaron a la Tierra y se mezclaron con animales, lo que resultó en la aparición de gigantes de aproximadamente 12 metros de altura. Además, imaginaba que la Atlántida funcionaba con la energía de un gigantesco cristal que captaba la energía del Sol. No obstante, no existe ninguna evidencia científica que respalde estas afirmaciones. También predijo que Estados Unidos descubriría un rayo de la muerte en 1958, una arma similar a la que, según Cayce, habría destruido la Atlántida hace aproximadamente 12.000 años. Otra de sus predicciones incluía grandes terremotos que destruirían ciudades como Los Ángeles y San Francisco, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Cayce también erró al intentar predecir el regreso de Jesús, pues creía que Cristo volvería a la tierra en el año 2000, algo que no ocurrió. Aunque varias religiones como el cristianismo y el islam hablan sobre el retorno de Jesús, ninguna especifica una fecha exacta. Cayce, al igual que otros líderes religiosos a lo largo de la historia, intentó prever este acontecimiento. Varios líderes a lo largo de la historia también han intentado predecir el retorno de Jesús y han fallado en sus pronósticos. Un ejemplo es Frank Cherry, un pastor que hizo una predicción errónea, al igual que Ed Dobson y Timothy Dwight, expresidente de la Universidad de Yale en el siglo XVII, quienes también se equivocaron al intentar prever este acontecimiento. A pesar de haber pasado casi un siglo desde las predicciones de Edgar Cayce, sus visiones siguen siendo objeto de debate. Sus seguidores creen que él tuvo verdaderas visiones del futuro, anticipando eventos que aún están por ocurrir. Por otro lado, muchos consideran sus predicciones como simples especulaciones o incluso fantasías sin base sólida. Independientemente de la opinión, el impacto de Cayce es innegable. Su influencia ha llevado a la publicación de varios libros, la formación de grupos de apoyo, y ha despertado una curiosidad duradera sobre sus visiones y lo que podrían decir acerca del futuro de la humanidad. Especialistas de diversas áreas estudian su obra, intentando descifrar si Cayce tenía acceso a una verdad universal o si simplemente poseía una mente excepcionalmente perspicaz. A lo largo de su vida, realizó más de 14.000 lecturas. Ante este impresionante número, algunos críticos afirman que, estadísticamente, era probable que algunas de sus predicciones coincidieran con eventos reales. Sin embargo, sus defensores tienden a enfocarse más en sus aciertos que en sus errores. Los críticos también señalan que Cayce solía utilizar un lenguaje ambiguo, lleno de términos como tal vez o posiblemente, lo que permitía que sus predicciones se interpretaran de diferentes maneras y se adaptaran a diversas situaciones. Otro punto de crítica en relación a las prácticas de Edgar Cayce involucra sus lecturas para personas enfermas. Recibía cartas de pacientes, entraba en trance e intentaba diagnosticar y ofrecer soluciones.
Sin embargo, en algunos casos, estas personas ya habían fallecido antes de que Cayce realizara las lecturas. Sus seguidores defienden que, si estas personas hubieran seguido sus consejos en vida, tal vez podrían haberse curado. No obstante, surge una pregunta importante. ¿Por qué Cayce no fue informado durante el trance de que estas personas ya habían muerto? Este hecho genera dudas sobre la credibilidad de sus habilidades psíquicas. Además, cuando sus predicciones no se cumplían, se ofrecían rápidamente justificaciones. Un ejemplo de esto fue cuando Cayce señaló un lugar donde supuestamente se encontraba un tesoro pirata enterrado, pero nada fue hallado. Sus defensores sugirieron que el tesoro podría haber sido removido por los espíritus de los piratas o indígenas. Este tipo de explicaciones, que involucran fuerzas invisibles, aumenta el escepticismo sobre la veracidad de sus predicciones. A pesar de las críticas, Cayce aún mantiene una sólida base de seguidores. Uno de los principales argumentos en su favor es su aparente habilidad para diagnosticar y aconsejar a personas enfermas con una precisión sorprendente, a pesar de no tener formación médica. Estos casos, combinados con el interés por los fenómenos psíquicos, continúan manteniendo vivo su legado. Una investigación reciente reveló que muchas personas aún creen en algún tipo de habilidad psíquica o percepción extrasensorial. El estudio también mostró diferencias claras entre creyentes y escépticos. Mientras que los no creyentes tienden a ser más analíticos y críticos, aquellos que creen generalmente tienen un estilo de pensamiento más emocional y creativo. Curiosamente, los creyentes también reportaron mayores niveles de felicidad y menos estrés en comparación con los escépticos, lo que plantea preguntas sobre los beneficios psicológicos de creer en fenómenos paranormales. El tema de las habilidades psíquicas y los milagros religiosos siempre ha generado gran interés, especialmente porque estos fenómenos desafían las explicaciones tradicionales de la ciencia. No hay duda de que las experiencias sobrenaturales pueden ofrecer consuelo a quienes están sufriendo, proporcionar esperanza en momentos de crisis y crear una sensación de orden en un mundo que a menudo parece caótico. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Realmente existe lo sobrenatural? Responder a esta pregunta es complicado, y hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva. Algunas personas encuentran propósito y consuelo en las creencias sobrenaturales, mientras que otras prefieren respuestas basadas en la ciencia y la lógica. Es cierto que hay individuos que se presentan como psíquicos, pero que pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de otros con el objetivo de obtener ganancias económicas. Sin embargo, incluso si las habilidades psíquicas no fueran reales, el impacto emocional y psicológico que estas creencias tienen sobre las personas es innegable. Edgar Cayce fue una figura singular en este ámbito. A diferencia de muchos que alegan tener dones especiales, él no cobraba por sus lecturas y parecía genuinamente comprometido con ayudar a los demás. Aunque es difícil afirmar con certeza si sus poderes eran reales o producto de su imaginación, lo que destaca en su trayectoria es su dedicación al bienestar de los otros. No buscaba fama ni riqueza, sino que vivió su vida con un espíritu de servicio y entrega a los demás. Si más personas actuaran con el mismo cuidado y empatía que Cayce demostró, el mundo sin duda sería un lugar mejor. Independientemente de nuestras opiniones sobre lo sobrenatural, su legado nos recuerda que la compasión y el altruismo tienen un impacto genuino y duradero en la vida de las personas. Una curiosidad fascinante que muchos desconocen es el origen del apodo de Edgar Cayce. El profeta dormido recibió este nombre porque realizaba sus predicciones y lecturas mientras se encontraba en un estado que parecía ser de profundo sueño, o más específicamente, en trance. Durante esas sesiones se recostaba, cerraba los ojos, y aún en ese estado de aparente inconsciencia, era capaz de describir cosas asombrosas, como si accediera a una fuente de conocimiento más allá de nuestra comprensión habitual. Ahora considera la idea de acceder a partes de nuestra mente que generalmente permanecen inactivas. K nos dejó un indicio de que tal vez todos nosotros poseamos esa habilidad oculta para acceder a conocimientos profundos simplemente ajustando la forma en que usamos nuestras mentes. Si fuésemos capaces de hacer esto de la misma manera que él, ¿cuántos misterios podríamos desvelar sobre el mundo y sobre nosotros mismos? Esto nos lleva a reflexionar sobre el inmenso potencial que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para ser descubierto y explorado. Según las predicciones de Edgar,
Los cambios que él anticipó para Venezuela están relacionados con una serie de factores espirituales, económicos y geológicos que están ocurriendo en este momento en el país. Esto podría ser el inicio de algo inquietante, como veremos a continuación. Estas profecías pueden impactar a la nación en varias áreas. Vamos a analizar ahora las 7 predicciones de Edgar que podrían afectar directamente a Venezuela. Primera predicción: cambio global de conciencia espiritual. Edgar predijo que la humanidad experimentaría una elevación de la conciencia espiritual que traería justicia global, igualdad y renovación moral. Creía que esta transformación influiría en todas las naciones, forzándolas a reevaluar sus sistemas políticos y económicos. En el caso de Venezuela, el largo periodo de crisis, corrupción e inequidad podría verse como el preludio de una renovación profunda. Para Edgar, estas crisis son una señal de que el sistema está fallando y que una elevación espiritual sería necesaria para restablecer la armonía. Segunda predicción: colapso de sistemas económicos y políticos no alineados con principios espirituales. Edgar creía que los sistemas económicos basados en la explotación, la desigualdad y el materialismo colapsarían para dar paso a un nuevo orden más justo y equitativo. La economía venezolana, fuertemente dependiente del petróleo y marcada por décadas de mala gestión y corrupción, ejemplifica un sistema que él interpretaría como listo para la transformación. Según Edgar, estos cambios son necesarios para que las naciones encuentren un camino más justo y alineado con valores espirituales. Tercera predicción: relación con los recursos naturales y la crisis energética global. Edgar predijo que los países ricos en recursos naturales desempeñarían un papel crucial en los cambios globales. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, está en una posición única en términos de geopolítica energética. Según las previsiones de Edgar, a medida que el mundo enfrente crisis energéticas y ambientales, los países con grandes reservas de recursos, como Venezuela, verían su importancia incrementada. Sin embargo, este protagonismo dependería de la capacidad del país para gestionar esos recursos de manera más sostenible y justa, lo cual podría ser el detonante de cambios internos, forzando reformas y una nueva estructura económica. Cuarta predicción: reacción a los cambios geológicos y climáticos. Edgar predijo importantes cambios geológicos y climáticos que impactarían significativamente al mundo. Venezuela, con su ubicación geográfica en una región tropical y su proximidad a zonas tectónicas activas, podría verse afectada por terremotos, cambios climáticos o desastres naturales que desestabilizarían aún más al país. Según Edgar, estos eventos forman parte de un ajuste planetario necesario para realinear la Tierra con energías espirituales superiores. En el contexto venezolano, estos eventos geológicos precipitarían la necesidad de una reconstrucción política y económica. Quinta predicción: la era de transformación en las Américas. Edgar creía que las Américas, especialmente América del Sur, desempeñarían un papel fundamental en el surgimiento de una nueva era global. Habló sobre una renovación espiritual que emergería de estas regiones, lo que podría interpretarse como una transformación en los valores y estructuras sociales. Venezuela, como nación importante en América del Sur, formaría parte de este proceso de renovación. La prolongada crisis que enfrenta el país podría verse como un catalizador de esta transformación, donde nuevos sistemas políticos y económicos más justos y alineados con principios espirituales surgirían. Sexta predicción: intervención divina y el papel del pueblo. Edgar creía que en momentos de crisis extrema, habría una intervención divina o espiritual, y que las personas, guiadas por una nueva conciencia, desempeñarían un papel activo en la reconstrucción de sus naciones. En el caso de Venezuela, la continua lucha del pueblo contra la pobreza, la desigualdad y el autoritarismo puede interpretarse como parte de este movimiento hacia la justicia y la transformación espiritual que Edgar predijo. La movilización popular, vista principalmente en las últimas elecciones, impulsada por valores espirituales más profundos, podría ser el punto de inflexión para el país. Séptima predicción: la necesidad de superar el materialismo. Edgar advirtió que el materialismo desenfrenado y la búsqueda de poder y riqueza a costa de los valores humanos llevarían a la ruina a muchas naciones.
Él predijo que la superación de estos vicios sería esencial para el surgimiento de una nueva era en Venezuela, donde la economía ha sido dominada por la explotación petrolera y el poder político ha sido controlado por regímenes autoritarios. K podría haber anticipado un colapso debido al excesivo apego al materialismo. La salida de esta crisis requeriría una transformación profunda en los valores, con un enfoque mayor en el bienestar social y espiritual en lugar de en las ganancias materiales inmediatas. Estas razones muestran que, según las predicciones de Edgar Cayce, Venezuela podría estar atravesando una fase de crisis y transformación que forma parte de un movimiento mayor de renovación espiritual y social, necesario para que el país se alinee con una nueva era de justicia y equidad. Las dificultades actuales, según su visión, serían parte de un proceso inevitable de purificación y preparación para una nueva realidad política y económica. Si te gustó el video y quieres descubrir más sobre los misterios del pasado, las maravillas de la mente humana y las predicciones sobre nuestro futuro, suscríbete al canal ahora haciendo clic en el botón de suscripción justo debajo de este video para descubrir todo lo que el futuro nos tiene reservado.